Hello everybody, vamos a arrancar con la clase de repaso de lo que es la voz pasiva. Estamos compartiendo el material para que todos lo puedan ver. La voz pasiva en inglés, que es totalmente diferente en el uso a lo que es en español. A ver, vamos a empezar desde la número 1. Bien, les decía que es totalmente diferente a lo que es a la voz pasiva en español, porque en inglés la voz pasiva se usa en todo momento, no así en español. En esta ocasión nosotros solamente vamos a ver the passive voice for present simple and past simple. Bien, ¿qué es la voz pasiva? Cuando lo utilizamos a nosotros no nos interesa quién hace la acción, sino la cosa que recibe esa acción, ¿sí? We focus on the action, not on who does it, ¿sí? En el orden normal de una oración activa siempre teníamos la persona que hacía la acción y después el verbo, la acción y después podemos tener un montón de otras cosas. Y en la voz pasiva lo que vamos a tener, ¿sí? Es primero el objeto y después vamos a tener, si es necesario, quién hace la acción. Fíjense, acá tenemos una voz activa. They clean the classroom. They, a ver, ¿cuál es el verbo? Clean, está en presente simple. ¿Quién limpia la classroom? They, ellos. Este they es el sujeto. Si yo me hago la pregunta, what do they clean? ¿Qué es lo que limpian ellos? The classroom. Acá, ahí está. The classroom. Este the classroom es la cosa, ¿sí?, que recibe la acción de ser limpiada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer nuestra voz pasiva? Vamos a pasar este que es el objeto de classroom al principio, fíjense, the classroom, y después vamos a poner el verbo to be en el tiempo que está mi oración. En este caso es presente simple. Clean es presente simple. Puse el is porque classroom es uno solito. Dije de classroom is y después este verbo clean lo tengo que poner en la tercera columna de los verbos si es que es irregular o agregarle la D o la ED en caso de que sea regular. ¿Bien? En este caso tenemos the cleaned the room. Nuestro verbo es cleaned, yo sé que está en pasado simple porque mi verbo está modificado, en este caso, como es un verbo regular, con la ED. ¿Quién limpia? They. Acá tengo el sujeto. Por eso sé que esta oración de acá, they cleaned the room, es activa, porque lo primero que me aparece es el sujeto. What did they clean? ¿Qué es lo que limpiaron ellos? The classroom. Nuevamente, the classroom es nuestro objeto y por eso lo ponemos acá al principio. The classroom. Ahora, como mi oración está en pasado, el verbo to be tiene que estar en pasado. El pasado del verbo to be era was o were. En este caso, como classroom is only one, is singular, you must use the singular verb. ¿Sí? Como the classroom está singular, tengo que utilizar el verbo to be en singular, que es el was. Y nuevamente tengo que poner la tercera columna de este verbo. Acá es mucho más simple porque yo ya la tengo acá, ¿sí? En este caso es cleaned, cleaned porque es un verbo regular. En el caso que sea irregular, me voy a tener que acordar cuál es la tercera columna de ese verbo irregular. Bien, esta es al principio una explicación bien rapidita, pero la vamos a seguir explicando un poquitito más. Bien. Acá tenemos muchísimos ejemplos de cómo tenemos que hacer la voz pasiva en presente simple. Siempre vamos a poner el am, el is o el are, plus el past participle, ¿sí? Fíjense que tengo, si es positiva, el is o el are, más el verbo en la tercera columna. Ese verb de 3 es verbo en la tercera columna. Por ejemplo, English is spoken here. ¿Mm? La oración activa, ¿cómo sería? ¿Quién? Fíjense que en esta yo no pongo quién hace la acción, porque en la voz pasiva no me interesa quién hace la acción, ¿sí? Mi voz activa podría haber dicho they speak English, ¿sí? ¿Qué es lo que se habla? English is spoken here. En el caso que sea negativa, vamos a hacer como negábamos siempre, ¿sí? Vamos a poner nuestro verbo to be, el is o el are, el not y el verbo en la tercera columna. For example, these books are not or aren't sold online. Mi yes or no question, al igual
que cualquier pregunta, vamos a arrancar con nuestro auxiliar, que en este caso va a ser el is o el are, más el sujeto, más el verbo en la tercera columna. Is the report written every week? Y esto que les pongo acá es el by más el agente, que es en el caso que yo quisiera mencionar, ¿no? ¿Quién lo hizo? Puedo ponerlo introduciéndolo con el by. The letters are sent by the teacher. Fíjense que el by the teacher is the doer of the action, es quien realmente hace la acción. Pero ¿quién recibe la acción? La traducción en español, que nuevamente no es muy natural y no se utiliza mucho, decimos, las cartas son enviadas por la profesora, ¿sí? Bien. Lo mismo sucede con la voz pasiva en el pasado, nada más que en vez de utilizar el verbo to be in present, lo que vamos a hacer es utilizar el verbo to be in the past, que es el was o el were. Ejemplo de una oración pasiva, the bridge was built in 1920, sorry. ¿Cómo sería un caso de una oración pasiva? En ese voy a decir, the constructor built, el verbo en pasado, the bridge in 1920, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es? El puente fue construido en 1920. ¿Por quién? No me interesa. I don't care. En caso que sea negativa, vamos a poner el verbo to be, que es el was, why, where, más el not, más el verbo modificado. The emails we are not or weren't, you can use the construction here, were not sent yesterday. La yes or no question, vamos a empezar con el auxiliar siempre, en este caso es el was o el where. Was the museum opened in May? ¿Fue abierto el museo en mayo? Y acá nuevamente, tal como lo explicamos hace unos minutos o unos instantes atrás, el by es el agente y es opcional. Hamlet was written by Shakespeare. ¿Sí? Bien. Vamos a practicar un poquitito la voz acá en esta clase, rapidito, algunos ejemplos de transformación a la voz pasiva. Tenemos, they built houses here. Yo tengo el verbo build, yes, ¿en qué tiempo está eso? En presente. What do they build? ¿Qué es lo que construyen ellos? Houses. Entonces, houses es lo que voy a poner al principio de mi oración. Pasa a ocupar el lugar del sujeto, ¿sí? Y tenía que poner, como está en presente, yo tenía que poner mi verbo to be en presente, era el is o el are. Como acá houses están plurales, más de una, mi verbo to be sí o sí tiene que ser el are. Y después me decía que tenía que poner el verbo en la tercera columna. En este caso, el verbo, ¿de qué verbo? ¿No? Acá tengo build, que está en presente. Tengo que fijarme y saberme sí o sí la lista de los verbos en la tercera columna, que son el past participle, para poder formar bien mi voz pasiva. La tercera columna en este caso es build here. Acá tenemos someone stole my bike. The verb stole, me fui, ahí está. The verb stole is in the past. Is the past simple of steal, de robar. Entonces, ¿qué robó alguien? My bike. My bike es el objeto, ¿no? Es el que yo tengo que poner al principio de la oración en mi voz pasiva. My bike, y tengo que poner el verbo to be en pasado. En este caso, el verbo to be en pasado dijimos que era was o were. En este caso, como my bike is only one, you must use a singular verb. Tenemos que utilizar un verbo en singular, que en este caso vamos a poner was. Y la tercera columna del verbo stole es stolen. Vamos con el ejemplo number 3. People speak French in Canada. People speak. Speak es mi verbo, ¿sí? Generalmente, para que lo tomen como tip, ¿sí? Siempre el objeto, la cosa que recibe la acción, siempre va a estar el verbo y al ladito. Speak French, speak Spanish, clean the house, ¿sí? Build a bridge, ¿sí? Siempre va a estar al ladito. Porque muchas veces me preguntan, uy, pero ¿cuál es bien el objeto? Con ese tip se les va a hacer más fácil. Bien, they speak French. French es el objeto, lo pongo acá al principio. El verbo speak está en presente, entonces tengo que poner mi verbo to be en presente. En este caso pusimos el is porque French is singular. Is spoken, tengo que poner la tercera columna del verbo speak y después le pongo en Canadá el resto de la oración. The last example, number 4, the chef prepared the meal. Prepared is the verb. What did the chef prepare?
the meal. The meal is the object. So you must put the meal at the beginning of the sentence in the passive voice. Tenemos que poner the meal al principio de la oración en la voz pasiva. ¿Cómo sabemos que está en pasado? Porque yo acá tengo mi, discúlpenme, ahí está. No sé si les estoy compartiendo, sí. Está en pasado porque mi verbo es prepared, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Puse the meal was, el verbo to be en pasado, y la tercera columna del verbo prepare, que en este caso, como es un verbo regular, se repite. No lo tengo que cambiar. Was prepared by the chef. En este caso le pongo el agente si es que es necesario. ¿Sí? Excelente, gente. Y con eso llegamos al final de nuestra clase de repaso de voz pasiva, passive voice in English. See you in any other class. Bye bye.